Entonces, ahí antes de iniciar, que la O inicie de verdad, agradecerles este espacio. Eh, Como siempre, pues nosotros tenemos formaciones que tienen que ver con todo lo que esté pasando en Massive, con las necesidades de Massive. Y la de hoy es muy particular. Sé que va a ser un taller muy interesante, pero también es un taller un poco fuerte. Entonces, y precisamente para que tengamos herramientas para manejar la pérdida, el duelo. Entonces, de verdad, muchas gracias por su atención. Y pues bueno, Lau, te dejo en manos de... Te dejo a Muchas ti todo. gracias, Andresito. Entonces, Bueno, como decía Andresito, el día de hoy la formación es un poco reflexiva, ¿sí? Que pues a algunos nos va a llegar como anillo al dedo, porque muchos podemos estar pasando por situaciones que nos cuesten, ¿sí? Que nos generen un dolor en ese corazoncito que siempre está sintiendo. Y pues el día de hoy vamos a ver pues cómo superar la pérdida y el duelo, que son cosas inevitables, ¿sí? Que nos van a pasar, que nos van a hacer doler, pero es importante pues reconocer lo que significa esto. Entonces, antes de iniciar como tal con lo teórico, lo que les podamos contar, pues quisiéramos empezar con unas preguntas reflexivas que muchas veces nos podemos hacer todos nosotros cuando estamos pasando por estas situaciones. Y la primera pregunta es, ¿por qué hay pérdidas que me cuesta tanto superar? ¿Por qué esa pérdida me causa tanto dolor que siento que tengo un agujero en el pecho y me pregunto, ¿cómo puedo superar ese vacío que yo estoy sintiendo en este momento? Adicionalmente, como les decía, ese sentimiento de tener un agujero en el pecho, de no puedo más, es también hacerme la pregunta, ¿qué sentimientos esta pérdida, este duelo estoy sintiendo? Si siento rabia, si siento solo tristeza, puedo muchas veces sentir alivio, pero es preguntarme, ¿qué estoy sintiendo? Y muy relacionado con ese dolor que sentimos, muchos de nosotros nos preguntamos cuando pasamos por esa situación, ¿cómo puedo olvidar? ¿Cómo puedo desaparecer del mundo para no recordar ese suceso, hacer como si no pasara? ¿Cómo puedo olvidar eso que me está haciendo tanto dolor? Adicionalmente, ¿cuánto tiempo voy a durar con ese agujero en el pecho? Me voy a preguntar siempre como, ¿y cuánto más debo esperar para recuperarme de esa pérdida? Y una de las otras preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿qué me digo a mí mismo sobre esta situación? ¿Sí? Esta situación que me hace pensar hacia dónde me está como direccionando, ¿sí? ¿Qué me digo a mí mismo de lo que está pasando en este momento? ¿Lo estoy asumiendo? ¿No lo estoy asumiendo? ¿Qué me estoy diciendo? Entonces, con estas preguntas, pues es abrir paso a esta reflexión que de verdad todos pasamos por esto y todos vamos a sentir el dolor de diferente manera, sí, pero lo vamos a sentir. Entonces, pues esta es nuestra introducción y ahora sí, yo le doy paso a Mafe para que nos explique qué es esto de la pérdida y el dolor.
Hola, buenos días a todos. Me van a disculpar un poquito la congestión y la gripa, pero bueno, aquí estoy. Bueno, me gustaría preguntarles, antes de comenzar, si saben qué es la diferencia entre pérdida y duelo, si alguno quiere participar. ¿Quiénes están por Ok, ahí? creo que no. ¿No? Bueno, entonces, cabe resaltar que la pérdida es ese proceso por el que se pasa, ¿vale? Es como esa situación en específico. Por ejemplo, puede ser la muerte de un ser querido, la pérdida puede ser ese peluche que tanto te gustaba, que tanto querías y tu mamá te lo botó, la separación que pudiste haber tenido por un problema con tu mejor amiga, la pérdida de un trabajo, ¿sí? Es esa situación en específico que sucede. Y el duelo es el proceso emocional por el que se pasa a través de esa pérdida, esas emociones, esos sentimientos que te genera. Básicamente esa es la diferencia entre duelo y pérdida. Para la pérdida hay algo que hay que mencionar y es que hay pérdidas tangibles y pérdidas intangibles. Por ejemplo, la pérdida tangible es ese reloj que se te pierde, ese peluche que se te pierde que tú tanto valor tenías, ¿sí? Entonces, em, a ti te hace falta el reloj, te gustaba mucho, ¿sí? Pero la pérdida intangible es ese sentimiento que te genera ese reloj. Por ejemplo, te lo había regalado tu abuelita de 15 años, te lo había regalado tu abuelita cuando te fuiste a casar. Entonces, es esos sentimientos, ese valor que tú le tenías hacia ese reloj que lo hacía muy especial. Em, Acá, pues, cabe mencionar y es que todos hemos tenido pérdidas en algún momento y diferentes tipos de pérdidas, sí, que unas han sido un poco más dolorosas que otras, que nos ha costado salir de ese proceso un poquito más que otras. Eh, y llegamos a este tema porque, como lo había mencionado Andresito, en Masi se están presentando y hay personas que están pasando por varios tipos de duelo, que es necesario de pronto mencionar un poquito de cómo es este proceso y cositas que podemos hacer para poder solucionar un poquito y llevar bien estos duelos que estamos pasando acá en Masi. Bueno, ahora vamos a hablar de esos, del ciclo del duelo, ¿sí? Como Mafe nos decía, y muchas gracias, la pérdida, que es esa situación crítica que pasa, esa crisis que pasa, y el duelo es nuestro proceso de curación emocional. Entonces, hay una primera etapa, y la primera etapa del duelo, cuando pasa esta crisis, la negación. ¿Sí? Tu mente queda como pasmada y no quieres aceptar, ¿sí? Esa situación dolorosa que está pasando. Entonces, ¿qué es bueno de la negación? ¿Por qué es buena? La negación es importante porque cuando estamos pasando por un momento de crisis, cuando estamos pasando por un momento difícil, ¿sí? Esa negación nos permite estructurar lo que está en nuestro entorno para poder, para poder prepararnos para asumir ese proceso doloroso y emocional del duelo. Entonces, por ejemplo, estoy en un proceso de negación, pero en ese proceso de negación, pues voy consiguiendo personas, ¿sí? Cercanas que me empiezan a apoyar en ese instante, o empiezo a mirar a reestructurar, estar en una mejor disposición geográfica o algo, eso me permite prepararme. Después, cuando ya enfrentas la crisis, pues viene un momento de confusión y aparece la ira, aparece una cantidad de emociones, aparece mucha frustración, ¿sí? No sabes qué hacer, qué pasos hacer porque es algo novedoso para ti. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer para solventar este proceso? ¿Sí?
Entonces allí es donde aparece esta confusión. Después, pues aparece las culpas, ¿sí? Entonces empieza a incrementarse ese dolor porque yo no hice, hubiera hecho esto. Entonces, si por ejemplo fue con ser amado, jamás le pedí perdón, hubiera tenido más tiempo con él, si hubiera hecho esto, si de pronto la pérdida es económica, entonces te das una y otra vez con culpa, porque no hice esto, porque no hice lo otro. Si es, por ejemplo, la pérdida de una relación, entonces empiezas con todo, con toda esa carga de dolor y culpa y llegamos al fondo de la situación, al fondo del duelo, que es cuando pasas el momento más difícil y cuando empiezas a superarlo, pues empieza a aparecer la tristeza. Y es ese vacío que empiezas a sentir, es esa sensación de abandono, ¿sí? De algo que te falta, de algo que fue arrancado de ti y sientes ese vacío. ¿Mm? En el tiempo, pues, se va aceptando esa pérdida, se va aceptando ese ser que ya no está, o ese rompimiento, o se va aceptando esa pérdida económica, o se va aceptando esa enfermedad. Entonces llega ese momento en que aceptas lo que te ha pasado y empiezas de nuevo a continuar tu vida. Sigues transitando tu vida eh, con una herida, con una huella, ¿sí? Y llega el punto de restablecerse, de volver a restablecer tu vida y seguirla con tu vida con un tránsito normal después del duelo. Y estos son los ciclos del duelo que vamos a tenerlos muy presentes. Mafe, dame un segundito mientras me transfiero. Claro que sí, Andrés. Entonces, los ciclos del duelo, las etapas del duelo, como las había mencionado Andresito, entonces es la negación, la confusión, dolor y culpa, tristeza, aceptación y restablecimiento. Ahora, ¿cuáles son esos tipos de duelo que presenciamos en nuestro día a día? Entonces están los naturales y los anticipatorios, están los de difícil manejo, están los suspendidos o los fantasmas, están los inhibidos, están los ambiguos y están los multiduelos. Voy a aprovechar, gracias, Mafe. Y les voy a hablar un Sí, poco de cada uno de estos tipos de duelo. Entonces está el primero que es un duelo natural, es un duelo anticipatorio. Que sea natural no quiero decir que sea sencillo, pero en estos la persona se va preparando. Entonces, el ejemplo, pues tengo un familiar enfermo, ¿sí? Tengo un familiar en la clínica, está padeciendo mucho, entonces tengo la oportunidad, por ejemplo, de acompañarlo. Hay una preparación, hay algo que sabemos que es inevitable y lo vamos acompañando, entonces se va cerrando, ¿sí? Entonces ya estamos preparados para ese duelo, que son los duelos naturales anticipatorios. Acá muy importante, y sé que nos puede doler mucho, pero a veces tenemos familiares en esta situación y podemos entrar en negación en el duelo y esperar que se alivie y esperar que salga de allí. He conocido consultantes que dicen, por ejemplo, yo no quiero decirle gracias, yo no me quiero despedir porque yo quiero que él salga que él o ella salga de allí y pierden la oportunidad de despedirse. Entonces, no digan adiós a los familiares porque sé que es muy duro, porque es como asumir ya su mente en estos duelos anticipatorios, pero se hagan procesos de gratitud, de darles gracias. Y eso va a permitir que ese duelo, que ese transitar emocional hacia la cura emocional, pues sea em, mucho más sencillo pasar por ello. Están los duelos de difícil manejo. Y duelos de difícil manejo es, por ejemplo, perder un familiar en un accidente. A diferencia del anterior que tú ya te preparas y vas preparando tu psique para enfrentar eso, acá no, desde la noche a la mañana.
Entonces empiezas a enfrentar temas de difícil manejo. Es ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Sí? No es justo, incluso en los procesos en los duelos de difícil manejo, puede ser disruptivo para nuestro sistema de creencias. Entonces, por ejemplo, he tenido casos como, no sé por qué Dios permitió esto. No entiendo por qué. ¿Por qué a nosotros? Entonces hay duelos de muy difícil manejo, porque son muy fuertes emocionalmente, porque son muy disruptivos en la vida. El tercer tipo de duelo son los duelos suspendidos y los duelos fantasma. Un duelo suspendido es un duelo que queda allí. Sabemos que debemos manejarlo. Y en situaciones extremas quedamos con un duelo como reprimido. Sé que tengo que llorarlo, sé que tengo que hacerlo, sé que es un momento difícil, los que están alrededor mío, pero esperemos. Pero entonces empieza a ser un sufrimiento a goticas, porque recuerden que el duelo es un proceso de curación. Y cuando yo me quedo ahí entre negación, ¿sí? Como queriendo saltarme de negación a aceptación, pues empiezo a tenerlo suspendido, que es muy parecido o muy cercano a los duelos fantasmas. El duelo fantasma, ¿por qué ocurre? El duelo fantasma, aunque es un duelo que era poco común, los que pasamos por la pérdida de un familiar en pandemia, muchas familias que entendí llevaron su familia a la clínica y no lo volvieron a ver. No tuvieron esa oportunidad de despedirse. Ya la siguiente vez que lo vieron, pues le entregaron sus cenizas. Y eso fue tan fuerte porque muchas personas sabían que su familiar se había ido, pero al no poder despedir, a no poder hacer unas honras fúnebres, a no poder hacer ese proceso, dentro de sí sentían que en cualquier momento llegaba. Frases como, ¿cómo sé que ahí está mi papá? ¿Yo cómo sé que ahí está mi mamá? ¿Yo cómo sé? Yo no creo que esté ahí. Entonces queda ese duelo ahí suspendido sin poderse gestionar. Tercero, cuarto, los duelos inhibidos. Aquí pasa mucho con aquellos y sobre todo, los pilares de la familia. Aquí no me pueden ver llorar. Entonces, se inhiben totalmente su duelo. Aquí no hay duelo, aquí sigamos adelante sonriendo, apoyando a todos, pero no se permiten. Les recuerdo, el duelo es un proceso en el cual sano mis heridas emocionales, en el cual voy sanando y aprendiendo de la pérdida que tuve. Pero cuando yo lo restringo porque yo soy el bastión de la casa, no me pueden ver derrotada, no me pueden ver derrotado, entonces empieza a inhibir. Y algo que quiero recordarles e invitarlos, no sé si eso lo grabamos, o no, no, te va a tocar volver a hacerlo. Toda emoción no resuelta se refleja en enfermedades en tu cuerpo. Tarde que temprano, el cuerpo te pasa la factura por las emociones no resueltas. Y ante todo un duelo, están duelos ambiguos. Un duelo ambiguo es como eso que no sabes qué sentir. Entonces, terminas una relación, ¿sí? Por un lado, sientes el dolor de la pérdida, de la ausencia de esa persona que amabas. Y por otro, por ejemplo, si fue una relación em, no tan buena, estás diciendo me libre. Entonces, empiezas, ¿qué hago? ¿Sí? Em, vas a pasas por un momento, no sé, tu pareja se va a estudiar, entonces tienes todo un duelo por la partida, pero pues al mismo tiempo te empiezas a decir, me debo sentir bien porque mi pareja va a seguir adelante. Entonces empieza a tener esa ambigüedad de no saber si llorarlo, expresarlo, o me alegro, o qué hijo de madres. Y eso empieza. Y los multiduelos. Quisiéramos que solo nos pasara una cosa en la vida, pero sé que cada uno de los que está acá ha habido épocas que una tras otra.
uno está en duelo por un tema y aparece otra y aparece otra. Y a veces son consecuencias. Ejemplos, ¿sí? Un consultante termina su relación, ¿sí? Con su esposa y eso lo tiene en un duelo muy grave, muy fuerte, tanto que descuida su trabajo, a la final lo despiden y empieza a pasar otro duelo y empieza el duelo de no tener lo suficiente económicamente, entonces empieza a tener una cantidad de duelos, empieza a vivir un resto de cosas. Y sé que muchas veces en la vida lo hemos pasado. No llevo solo un duelo, sino varias cosas que enfrentar allí. Y creo que a veces es el más común, tener varios duelos al mismo tiempo. Ya sabiendo ese ciclo del duelo, conociendo más estas diferentes formas de pasar el duelo, entonces vamos a hablar del sufrimiento. ¿Mm? Yo sufro. Y la vida es así. Hay muchas cosas en la vida que son inevitables. Yo quisiera, y cada uno de nosotros, que no hubiéramos pasado por muchas cosas. Pero entonces tenemos un sufrimiento que es inevitable. Nos pasa. Punto. Pero también tenemos otros sufrimientos que son innecesarios. Y el sufrimiento innecesario viene muy ligado a la expectativa que no se cumple. ¿Sí? Está como en una de esas máximas de Buda que el sufrimiento está atado al deseo. Entonces yo deseo algo que no salió y empiezo a sufrir porque en la vida no se me están cumpliendo las expectativas o no se está cumpliendo mi proyecto como yo esperaba. Y es innecesario porque yo puedo volver a replantear, puedo volver a levantarme, puedo hacer diferentes cosas para ese sufrimiento. ¿Mm? Entonces tenemos duelo inevitable y duelo innecesario. Y frente a cualquiera de ellos dos, vamos a ver la capacidad que tenemos de ponerle sentido al sufrimiento, sobre todo si es inevitable. Puede haber uno que no le puedo encontrar sentido, simplemente me siento ahogado, me siento ahogada de lo que me está pasando y simplemente siento una desesperación. No puedo entender por qué a mí me puede estar pasando esta situación y empieza a no tener sentido. Pero algo que hemos hablado en otras situaciones es que absolutamente todo lo que pasa en la vida puede tener un sentido, encontrarle una razón, un porqué. Y aquí aparece una palabra que es resiliencia. Hemos tenido ejemplos, he tenido consultantes con unas parejas absolutamente violentas de diferentes maneras, que lastimosamente el gozo o el disfrute que es encontrarse con el otro fue mínimo, casi ausente. ¿Mm? Y cuando les pregunto, ¿ustedes aprendieron algo de esto? Y la respuesta es nada, ¿qué me iba a dejar a mí tal por cual? Pues yo no estoy sin sentido, simplemente sufrí en una época de mi vida y no le estoy encontrando el porqué. Pero si yo, por ejemplo, después de pasar por esto, digo, soy más sabio, soy más cauto, tuve un aprendizaje que me hizo más fuerte, pues estoy en resiliencia. Todo lo que vivimos puede ser, tiene la potencialidad de enseñarnos algo, de ser resiliente. La resiliencia es si tú, frente a esa situación dolorosa, tienes la capacidad de aprender o no, de dejarte algo para ti. Y muy llegado ahí a ese sufrimiento inevitable, llegamos a algo que se llama la triada trágica. Todos la pasamos. En algún momento en la vida o varias veces en nuestra vida pasamos por esto. Primero que todo, sufrimiento. Sufrimos, lloramos, nos duele, punto. Y nos ha pasado. Y nos volverá a pasar, porque así es la vida. Hay momentos bajos que nos tienen con sufrimiento. Hay decisiones que tomamos que nos generan culpa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nos arrepentimos, hubiéramos tomado esa decisión que hacemos, o le hice daño a una persona que no quería, y empieza a aparecer otro de la triada que es la culpa.
Y por último, como hemos hablado, la pérdida, ¿sí? Son cosas que van a pasar en la vida, son cosas que vamos a vivir porque son inevitables, sufrimiento, culpa y pérdida. Simplemente por el hecho de vivir y ser humanos vamos a sentir emociones que nos rompen el alma. Pero para esta triada trágica hay una triada optimista, ¿sí? Que nos la va a explicar Mafe, Laura. Yo. Lau, entonces nos va a explicar Entonces, qué podemos hacer con esa triada trágica, cómo enfrentar esos dolores inevitables de la vida. Entonces, Lau, entonces, esta tríada positiva y esa que nos va a ayudar como a aliviar un poco esa tríada trágica que nos va a veces a proporcionar ese alivio en el alma que tanto necesitamos durante esos momentos tan difíciles. Y la primera es la fraternidad. Y como lo decía Andresito anteriormente, muchos en esos tipos de duelos inhibidos, donde nos hacemos los fuertes, donde somos nosotros el bastión de la familia, donde nos decimos, yo estoy solo en esto porque tengo que estarlo así, prefiero no expresar mis emociones. Es mejor tener presente que siempre vamos a tener a una persona a nuestro alrededor que nos pueda servir de apoyo a nosotros, así nosotros seamos el apoyo de otras personas. Es tener presente que siempre vamos a tener un amigo, un compañero de trabajo, hasta un conocido con el cual nos podamos sentir acompañados. Lo más importante para poderle hacer frente a ese sufrimiento es saber que no estás solo y así te sientas solo es ponerte a pensar y reflexionar, ¿verdaderamente estoy solo o yo estoy solo pensando eso y de verdad tengo, si miro al lado, puedo encontrar una persona que me pueda servir de ese apoyo que es lo que yo necesito? Segundo, tenemos esa esperanza que a veces nos llena y acá hay que hacer una diferencia en que nosotros tenemos que tener una esperanza activa, ¿sí? No, no podemos solo como tener esperanza y no hacer nada para para transformar ese sufrimiento, sino nosotros tenemos que tener esa esperanza activa de si yo me propongo que voy a hacer esto nuevo, donde ya, por ejemplo, si termino con mi pareja y me estoy replanteando nuevas metas, eso quiere decir como con esa esperanza activa de lo que me estoy planteando, tener la esperanza como me va a servir, voy a ser mejor persona, me va a ayudar a superar este dolor. Y en eso consiste sobre todo la esperanza, el no, no solo creer, sino también actuar y en ese actuar decir lo que yo estoy haciendo me va a servir, esa esperanza de que voy a poder salir de ese pozo sin fondo si yo empiezo a escalar de a poquitos, que no me va a volver a caer, sino que voy a poder llegar hasta afuera. Y por último, tenemos lo que es el coraje y este coraje es muy necesario también para tener esa esperanza. Y el coraje se puede traducir en esa valentía que sacamos fuerzas de donde no los tenemos en esos momentos y continuamos. Y acá hay una frase que Andresito pues, es muy importante y nos dijo que es de Arturo Luna y es ese coraje de apriete los dientes, llore, pero continúe. Si a pesar de todo lo que te pueda estar pasando, hay algo que también, una frase muy repetitiva es que más allá del piso no puedes estar, sino todo queda es para arriba. Y es tener esa valentía para decir, listo, me está pasando eso, pero voy a continuar, a sacar esas fuerzas de donde no las tenga. A pesar de que mis piernas estén flaqueando, voy a empezar a caminar. Y ahí también va acompañada esa esperanza, voy a empezar a caminar y sé que va a ser para mejor. Entonces, pues esta triada optimista es
aquella que también todos podemos tener, todos tenemos, que nos va a ayudar a aliviar ese dolor que sentimos con la triada trágica. Gracias, Lau. Y teniendo en cuenta de nuevo esta teoría trágica, ese sufrimiento, esa culpa, esa pérdida, y como nos dice Laura, esa forma de vivirlo con fraternidad, y ahí les recomiendo pues, todos los libros de Daniel Goleman, ¿sí? Varias investigaciones que cuando nuestra salud, en nuestra disposición, nuestra capacidad de conexión neuronal, o sea, esa capacidad de desempeño aumenta cuando tengo personas significativas al lado. ¿Mm? En cualquier momento de la vida. Entonces, amigos, familiares, vecinos, ser buen vecino, quien te rodea, compañeros de trabajo en esa fraternidad supremamente importante. Entonces, les recomiendo ahí a Goleman, sobre todo un libro último, Triple Focus, cuando Lao hablaba em, de esa esperanza activa, Tener y Ser, de Eric Fromm. Es una joya, sé que es un libro viejito, pero es una joya el libro Tener y Ser de Eric Fromm. Y coraje, porque pues necesitamos mucha resiliencia. A veces simplemente, como nos dice Laura, hay momentos tan difíciles que lo que tenemos es que pararnos y punto. Y ahí les recomiendo mucho un libro de resiliencia hermoso que se llama Patitos Feos, de el autor, que ahorita lo recordaré. No me acuerdo. Patitos Feos, súper, súper recomendado, sobre todo para los que están pasando por momentos difíciles. Porque el autor pone, incluso en momentos supremamente difíciles, nosotros podemos aprender de la vida. Entonces, aquí vamos, claro, mi invitación es, siempre que estén pasando por un duelo, vayan con un profesional. Yo acá les voy a contar cómo son esas tres formas psicoterapéuticas para nosotros ayudar en ese proceso del duelo, para curarnos a través del proceso del duelo. Entonces, les voy a hacer un recordatorio. Tenemos 2 psicólogas clínicas, ¿sí? Con seguridad y salud en el trabajo, en que escuchamos. Entonces, estamos dejando citas para todos en los momentos que lo necesite de estas 2 psicólogas clínicas, que van a hacer un proceso de orientación psicológica inicial. También recordarles que cuentan con todo Gestión Humana. Somos varios psicólogos o varias personas que se han formado en acompañar, en escuchar. No solo estamos para esos procesos profesionales y laborales, sino cuando realmente tengan un tema personal, también pueden contar con cualquiera de nosotros en Gestión Humana para acompañarlos en ese proceso. Entonces, hay 3 formas. Entonces, primero, creo que es reconciliando. Como les dije, en momentos de pérdida, a veces nos cuestionamos muchas cosas. Y es tan doloroso que nos podemos alejar de la misma vida y necesitamos reconciliarnos con la vida. Hay, por ejemplo, consultantes, como les decía, ¿por qué Dios permite que me pase esto? Y necesitamos volver a reconciliarnos con familiares, por ejemplo. Aparece la culpa, es que fue su culpa, usted hizo esto. Y la primera es empezar a reconciliar. Como nos decía Laura, la fraternidad. Y necesitamos reconciliarnos con los amigos, con los familiares, con la vida, con los compañeros. Hay formas de hacerlo y por eso les digo que ahí está profesional para que empezar a acompañarlos y que ustedes encuentren la forma de reconciliarse con las cosas. Y segundo, reconstruir. Y entre las preguntas iniciales de Laura estaba, oye, ¿cuánto dura un duelo? Y no lo sabemos. Y hay heridas y hay pérdidas que nos marcarán. Laura preguntaba, oye, ¿cuánto me demoro para superar esto? O Laura nos decía también esa pregunta que hace mucho, oye, y me la han hecho mucho, oye, Doc, ¿cómo hago para olvidar? Y realmente no. La pérdida de un ser amado jamás llegará y, ay,
la superé. Estar ahí genera tristeza 10, 15, 20, 30 años después, porque hace parte de nosotros, pero llega un momento que debemos reconstruir. El libro súper recomendado, y creo que pues el 80% de la formación de hoy está basado en un libro de Gloria Sierra que se llama El dolor al honor. No es tan sencillo conseguirlo. Si alguien lo quiere adquirir, me escribe, que pues, yo me hablo con Gloria, una de mis maestras de vida, y se los paso. Es lindísimo y lo especifica ahí. Necesitamos empezar a cambiar, ¿sí? Y empezar a reconstruir, generar de nuevos proyectos, porque se quedan pérdidas que te dejan en el piso, que ni siquiera te puedes levantar de la cama. Pero debe llegar un momento en que empiezas a reconstruir tu vida, a generar de nuevos proyectos, y como nos decía Laura con esa triada optimista, a veces lo que necesitamos es coraje. Ahí recordando un libro de Arturo Luna, ¿sí? Aprieta los dientes, sigue llorando, pero sigue avanzando. Ese lo tengo digital, se los voy a compartir. Es cortico, es unas reflexiones de Arturo Luna, pero a veces necesitamos es volver a tener proyectos, volver a servir a otros, mirar cómo me siento útil para volver a salir de ese duelo emocional y empezar a reconstruir mi vida. Y resignificando. Y acá sí empieza la palabra del dolor al honor. El dolor no va a desaparecer, la tristeza no va a desaparecer por arte de magia, pero empiezo a darle un significado diferente. Entonces, perdí a alguien muy amado. ¿Cómo resignifico su partida? ¿Cómo esa ausencia y ese vacío y ese abandono que se siente, le empiezo a dar ese honor, ¿sí? A esa persona? Entonces, ¿cómo me reúno, por ejemplo, se me fue un familiar, cómo me reúno con la familia y en su honor hacemos una cena familiar? En su honor, todo ese amor que se te fue, empiezas a compartirlos con otros en su honor. Empiezas a hacer aspectos de empezar a conmemorar esa pérdida que tuvimos. Empiezo a resignificar mi vida, empiezo a darle otros contextos. Tengo una pérdida económica importante. ¿Cómo entiendo que esa pérdida me prepara y me vuelve más astuta, más astuto, más sabio, más sabia? Ahí empieza a resignificar lo que pasó, porque sé que sabemos que aprendimos y no nos va a volver a pasar. Empezamos a resignificar en honor. Entonces, un profesional, cuando el dolor es muy, muy fuerte, te va ayudando a reconciliar, a reconstruir y a resignificar. Entonces, nos quedan 4 minutos. Laura les va a compartir en el chat pues la encuesta de satisfacción. Si tienen alguna pregunta en este momento, si alguien la tiene, porque por aquí viene el chat algo. Si la quieren hacer en el chat, si la quieren hacer directamente, con gusto. Entonces, libro recomendadísimo para estas situaciones de dolor es el del dolor al honor de Gloria Sierra. Y aquí hay una frase de Elizabeth muy, muy, muy cercana a lo que hablábamos de coraje, pero se la voy a dejar a Mafi. Porque es de Mafi. Adelante. Listo. Y la frase dice así: es muy importante que hagas lo que de verdad te importe. Solo así podrás bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Elizabeth Kubler. Entonces, para todos, de verdad mi deseo que vivan su vida con fraternidad, con esperanza y con coraje. Que frente a la situación difícil lo hagan de esta manera. Otro libro recomendadísimo, yo creo que es el libro que más he recomendado en mi vida, ¿sí? El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. ¿Listo? Entonces, compromisos para esta sesión. Les voy a compartir el libro de Arturo Luna. Es una cartillita de reflexiones de... ay,
aprieta los dientes, sigue llorando, pero sigue avanzando. De Arturo Luna. Y pues nada, les mando un abrazo enorme. Si alguno está pasando por algún momento y quiere hablar conmigo, con gusto, programamos un espacio. Para todos, excelente día. Ya sé que nos vamos muy reflexivos, pero recuerden que la vida se lleva con coraje y con fuerza. Entonces, un abrazote. Si me pueden dejar ahí en el chat qué se llevan hoy, ¿sí? ¿También? Genial. Entonces, un gran abrazo para todos. Que estén muy bien.